Hasta los macristas empiezan a darse vuelta, ¿no? Porque más allá de la intención de su jefe, Mauricio Macri, de tratar de sostener la candidatura de Milei para este balotaje, hay gente que, bueno, ve un poco lo evidente, ¿no? Y es que es demasiado, ¿no? Una cosa es apoyar a Mauricio Macri, que constituyó finalmente un partido, pudo construir una alianza, llegó a ser presidente. Y otra cosa es apoyar una aventura de un tipo como Milei, con gravísimos problemas para conservar la estabilidad necesaria en los asuntos que hacen a la vida pública, ¿no? Yo estaba viendo hoy detenidamente lo que fue la entrevista que le hizo ayer Feynman en La Nación Más. Es un hombre que no puede controlar sus impulsos, no puede controlar eh, sus emociones. Y para alguien que aspira a ser presidente, esa no es una cualidad, es un demérito. Uno espera de un presidente que tenga una virtud, una de las virtudes teologales, si querés, la templanza. La templanza, mantener la calma en momentos difíciles. Ahora, este señor se pone nervioso en una entrevista. Si va a mi tía Cora y le hace una entrevista y se pone nervioso, la tía Cora tiene razón, porque no es algo que haga habitualmente. Pero para alguien que quiere ser presidente, tiene que ser alguien que domine sus nervios, que pueda hacer frente a la entrevista y que no se enoje casi siempre, como sucede con Milei, con las mujeres, o que no se ponga tieso frente a preguntas que son formuladas, en este caso por Feynman, con ese tono que le dispensa a aquellos que tienen alguna comunión ideológica, ¿no? Lo hemos visto varias veces. No estoy diciendo que Feynman le tire centro, directamente le hace los goles por momento, pero bueno. Ayer me sorprendí porque vi un macrista, yo después le voy a dar la biografía de él, pero primero quiero que vean lo que él dijo. Un macrista de esos acérrimos, ¿no? Recalcitrantes, eh, mano derecha en su momento Hernán Lombardi, un tipo que venía del mundo editorial, es decir, venía del mundo de las ideas, y finalmente se sumó como funcionario a ese gobierno horrible que fue el de Mauricio Macri. Yo no sé si tenía un prestigio previo o no, la verdad que no lo sé. Sí sé que su paso por el gobierno de Mauricio Macri le dio, o le dejó, o le legó, mejor dicho, una memoria horrible para trabajadores de su ministerio porque asumió echando a 500 personas. Y asumió echando a 500 personas no porque estaba pensando en el recorte del Estado, asumió echando a 500 personas porque suponía que eran kirchneristas. Es decir, el delito de pensar distinto, el delito de la ideología. Esta gente es peligrosa. Independientemente de a quién votes, independientemente de a quién votes, uno tiene que saber como ciudadano democrático que cuando le dejamos espacio a gente que considera que pensar distinto es una suerte de delito, o en principio un argumento para echarlo de su trabajo, bueno, esa gente es peligrosa. Es peligrosa para uno, para el otro y para la democracia. No es solamente peligroso para los kirchneristas. De todos modos, yo siempre pienso que la gente tiene posibilidad de redimirse. Sinceramente no creo que este señor lo pueda hacer. Quizás una falla mía y no de él. Quizás yo tendría que exprimirme las capacidades para pensar que lo imposible puede suceder y que alguien que es una mala persona pueda convertirse en buena persona. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que dejar que opere allí eh, el milagro o la sorpresa. Quizá alguna de las dos cosas puede ocurrir, o las dos al mismo tiempo.
Quiero que escuchen a Pablo Belluto, exministro de Cultura de Mauricio Macri, hablando sobre Javier Milei. Y nuestro mensaje, que originalmente me refiero cuando con el año 2015 o antes, era un mensaje cargado de futuro, de positividad, de proximidad con la gente, conexión con la gente, que fue lo que nos llevó a ganar en 2015. Eso se había cambiado por un discurso, si querés, más conservador, un discurso más autoritario en algunas cosas, como por ejemplo esta idea de que el sentido de la eliminación del kirchnerismo para siempre, que no es algo que yo comparta. Digo, o sea, tengo familia kirchnerista, no coincido con ellos, pero no quiero que... No, por eso lo vas a eliminar, claro. No, claro, digo, en todo caso quiero ¿A ganar. quién vas a votar en el balotaje? No lo tengo decidido todavía, sé que no voy a votar a Milei. De las otras opciones, que todos los días me entero que hay una nueva... ¿Cuál? ¿Cuál? No, que bueno, que si votas en blanco, hay toda una serie de cálculos que para mí son todavía medios estrambóticos. Claro, si votas en blanco, el voto se anula, claro, si te va lejos para no votar. Esa seguramente no, porque yo valoro mucho el acto de votar, digo, como toda mi generación y los mayores a mí que vivimos, en mi caso yo hice toda la secundaria durante la dictadura, y sé lo que es no votar. Entonces, la idea de no votar no me gusta, probablemente lo haga en blanco. La idea de no votar no me gusta, probablemente lo hago en blanco. Lo que sí no voy a hacer es votar a Milei. Miren, yo les digo a los que están hoy dentro del amplio espacio del radicalismo, están pensando en una alternativa como sea, por ejemplo, votar en blanco o no concurrir a votar. Hay otros que están pensando en votar a Massa directamente, pero hay otros que están viendo cuál es la circunstancia. Que de algún modo u otro eso es hacer campaña por Massa. Y es directa, o en estos casos indirectamente, votar a Massa. ¿Por qué? Porque esto es un balotaje. Esto no es un voto lo que yo quiero, es voto lo que hay. ¿Sí? No hay 7 opciones, hay 2. Y el resto no juegan. Voto en blanco no va a ser presidente o presidenta. Voto anulado no va a ser presidente o presidenta. Los que están candidateados para ser presidente o presidente, en este caso son 2 varones, Sergio Massa y Javier Milei. Lo que después haga cada uno de su voto, obviamente, es asunto de cada uno, pero para la historia institucional del país, ¿es uno o es otro? Si no votas a uno, indirectamente estás votando al otro. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bueno. Por lo tanto, escuchaba atentamente a un señor que tiene, ahora descubrió que tiene familiares kirchneristas, pero básicamente lo que tiene es un macrismo en sangre enorme. Es el señor que cerró el Ministerio de Cultura, ¿se acuerdan? Que aceptó que pasara, que se desjerarquizara, que el rango de ministerio fue reemplazado por el rango de secretaría. Ese es Pablo Belluto. Pablo Belluto fue uno, ¿sí?, de los creadores de esta saga siniestra, ¿sí?, saga siniestra de persecución a gente que no pensaba como él. Para un ministro de Cultura, luego secretario de Cultura, eso es gravísimo, es lo más grave que puede llegar a pasar. ¿Saben por qué? Porque venía a ser editor de Random House, de editorial sudamericana. Por eso decía que venía del mundo de las ideas. Ahora, yo siempre creí y sigo creyendo que no hay, que la única mala idea es no discutir ideas. No, la única mala idea es no discutir ideas. Pero hay gente que se ha emperrado en considerar que no, que hay malas ideas y que esas malas ideas son perseguibles. Que ahora esté diciendo lo contrario, puede estar hablando de que el Espíritu Santo operó sobre la cabecita de este señor y lo ha transformado. Y ha comprendido aquello que no comprendía. Y de ser una mala persona se convirtió en una persona, bueno, qué sé yo, normal. Una con la que puede convivir uno, ¿no? Porque si a vos no te quieren eliminar, si a vos no te quieren echar y si a vos no te quieren matar, yo con esa persona puedo convivir, por más que sea o se autoperciba como quiera, digamos, no anda uno en la vida eligiendo, ¿sí?, cómo deben ser las demás personas. Ya tiene bastante la vida de uno con uno mismo, ¿no? Uno se levanta, está solo con uno, debe ser el momento más complejo del día. Y lo que hacen los demás, bueno, lo hacen los demás. Ahora, si lo que hacen los demás no destruye la convivencia, si lo que hacen los demás
no instala el delito. Si lo que hacen los demás no es abrir la puerta al fascismo, entonces no corremos demasiado riesgo con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, tenemos el mal de la memoria. Entonces yo por un lado me pongo contento porque hasta los macristas se le dan vuelta a Milei. Hasta los macristas hoy se le están dando vuelta a Macri, porque Abeluto sale a hablar cuando todavía Macri no habló, ¿eh? O sea, no habló directamente, dio todas las señales posibles para que sus adherentes voten a Milei. ¿Sí? Ayer lo escuchábamos a Waldo Wolf. Waldo Wolf estuvo de un lado, estuvo del otro, estuvo con Macri, estuvo con Larreta, estuvo con Patricia. Estuvo en todos lados. Y es uno de los que apoya a Javier Milei. Pero sale Abeluto, insisto, ministro de Cultura de Macri, es decir, el ministro de una cultura persecutoria, el ministro de una cultura persecutoria, y dice, che, este es mi límite, Javier Milei es mi límite. Eso habla de él, pero sobre todo habla de Javier Milei, che. A fin de cuentas estamos hablando de quién vamos a ir a votar en el balotaje. Hasta Abeluto se asusta de Milei. Hasta Pablo Abeluto se asusta de Milei. Imagínense, porque persona informada es Abeluto, lo que sabe de Milei, lo que intuye de Milei, lo que hay algunos que todavía no llegaron a abrir los ojos y ver. Pero Abeluto sí, pues Abeluto es un hombre de la política, es un hombre muy vinculado a Hernán Lombardi, es un hombre que proviene del mundo de las ideas, les decía, y ha tenido un pasado muy feo, pero bueno, hoy sensatamente está replanteándose seguir siendo de derecha, pero no de ultraderecha. Hay límites para todo. Hoy el radicalismo está discutiendo fuertemente si votan en blanco, si votan a masa. Hay pronunciamientos de todo tipo, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿Por qué? Porque al radicalismo le quedan pocas cosas para ser radicales, vamos a decir la verdad, ¿no? Con el macrismo, cuando fueron Sidecar, Furgón de Cola, esporas del macrismo, sacrificaron muchas de las cosas que Raúl Alfonsín había dicho que no había que sacrificar, ¿no? Dice, bueno, che, hay que prepararse para perder elecciones, pero nunca va para doblar a la derecha. Bueno, qué sé yo. Yo creo que Alfonsín es un personaje que Cristina Kirchner ha reivindicado como corresponde, ha puesto en su lugar histórico, le ha dado la posibilidad de ser padre de la democracia. Los padres no son perfectos. Los padres cometen errores. Alfonsín cometió muchos errores. Pero no esquivó su rol de padre. Lo hizo como pudo. Venía de un partido que había apoyado casi todos los golpes militares. Venía de un partido que había aceptado la proscripción del peronismo. Venía de un partido que había tenido en sus orígenes un gran empuje popular. Era el partido anticasta del siglo XIX, el radicalismo. Con Irigoyen llegan los plebeyos al poder, eso que tanto asusta a Milei y que tanto detesta a Milei y la derecha en la Argentina. Muchos radicales después se hicieron peronistas, como los que estaban en Forja, por ejemplo, ¿no? Caureche, Scalabrini. Bueno, se hicieron peronistas. Otros siguieron siendo radicales. Algunos muy honorables. Oscar Allende, ¿no? El radicalismo tiene sus desaparecidos también. O sea, hablar de un solo radicalismo yo sé que es un error. Está claro, está clarísimo eso. Pero yo siempre reconozco a un radical como Raúl Alfonsín que quiso ganarle al peronismo sin trampa. Sin trampa. Y que asumió su rol de padre. Hoy que estamos hablando de padres ausentes, que no pasan la cuota, lo que sea. Él asumió su rol de padre de la democracia. Le salió como le salió como pudo. Y hay tantas cosas buenas como para reivindicarlo, como cosas horribles para decir, no, mira, yo en esto tomo distancia. Pero cuando uno lo ve en perspectiva, dice, che, es el juicio de la Junta, ¿no? Otros hubieran salido corriendo. Yo me acuerdo lo difícil que era en aquel tiempo. Lo difícil que era en aquel tiempo. También me acuerdo, y siempre lo voy a rescatar, año 1987, cuando hay un amotinamiento militar y el peronismo se puso al lado de Alfonsín. Y ahí para mí, ese día fue lo que en España es el tejerazo,
y cómo ciertos sectores se abroquelaron defendiendo la democracia y que no volviera el franquismo. Bueno, para mí ese 87 fue el sistema institucional, político, institucional, defendiendo el sistema democrático, sin diferencias partidarias, y poniendo en caja a los militares. Cosa que después, finalmente y por suerte, la democracia pudo resolver. Y ese Alfonsín, yo creo que si hubiera sido otro, no lo hubiera conseguido. Pero ese Alfonsín sí consiguió el apoyo del peronismo. Entonces, como vemos, es un personaje con muchas aristas. Cuando lo escucho yo a Milei hablando como habla de Alfonsín, yo confirmo que Milei es un horrible. Porque realmente ofender a un tipo como Alfonsín y ofender a aquellos que veneran la figura de Alfonsín es tener un comportamiento antidemocrático. Y tener una vicepresidenta como Milei tiene es también poner en riesgo el sistema democrático. Ayer dijo Milei que él pensaba luchar o morir con las botas puestas. Miren, no me cabe ninguna duda que lo que tiene son botas. ¿Sí? No me cabe ninguna duda. Y no me cabe ninguna duda que ese es su techo. Después podemos hablar de dolarizar, no dolarizar, qué sé yo, pero su techo es que la inmensa mayoría de los argentinos queremos vivir en democracia. Esa lección que aprendimos con mucho esfuerzo y que también aprendió un cabeza dura y mala persona como Pablo Belluto. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.